Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan. Continuamos con Mateo capítulo 20, verso 17 al 28. Nos encontramos con otra enseñanza del Maestro, pero también nos encontramos con el anuncio de su muerte, donde otra vez el Señor Jesús les recalca a los discípulos que era necesario, que Él tenía que morir. Mateo capítulo 20, verso 17 al 18 dice: Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Luego viene una petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso del que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no sea así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate de muchos. Amados hermanos, Jesús anuncia su muerte nuevamente. Él sabía, hermano, que el tiempo de su ejecución se había acercado, que el tiempo en el que el Maestro iba a ser asesinado ya estaba pronto a llegar. La expresión, hermano, de "he aquí subimos a Jerusalén", esto ya no era una sorpresa para los discípulos, ya que el Maestro, el Señor Jesús, les había dicho específicamente los movimientos que harían para llegar al sur de Galilea en aproximadamente el tiempo requerido para estar ahí en la fiesta de la Pascua. Esto hizo que fuera fácil discernir por aquellos hombres el Señor Jesús y los discípulos estarían en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La siguiente expresión que hace el Señor, donde dice que el Hijo del Hombre será entregado, Jesús nuevamente le dijo a sus discípulos lo que le esperaba en Jerusalén. Pero no se notó ninguna reacción de los discípulos. Lo que marca la Biblia es que estos hombres quedaron como si les hubieran dado una noticia tal vez muy común, muy escuchada. Era obvio, hermano, que muchos hubieran esperado una reacción de enojo, de asombro, de tristeza, etcétera, etcétera. Era lo mismo que podían decir, hacer o sentir los discípulos en cuanto al Señor Jesús estuviera diciendo que Él tenía que ser entregado. Él dijo esto mientras escuchaba el discípulo, hermano, que lo iba a entregar. Mientras él hablaba, el discípulo que iba a entregarle también estaba ahí, escuchándole entre los 11.
Al parecer, hermano, los discípulos cerraron sus oídos a las palabras del Maestro. Realmente, cuando Jesús dijo acerca de todas estas cosas, su expectativa, hermano, estaba tan enfocada en que Jesús era un líder político que establecería inmediatamente un reino político, alguien que los guiara hacia la libertad, hacia la opresión, a la libertad de la opresión del yugo romano. Y estas palabras que Jesús, hermano, les habla en este momento, cuando Él dice que era necesario que Él tenía que ser entregado, iba contraria a los pensamientos de ellos. Ellos esperaban que el Señor Jesús en algún momento se levantara en armas contra el gobierno. Así que, amados hermanos, muchos pensamientos pudieron pasar por la mente de los judíos, de los apóstoles, de los seguidores del Maestro. Muchas palabras simplemente pasaron por encima de sus cabezas. El Señor Jesús les dijo a los 12 apóstoles que Él moriría, y tal vez ellos se imaginaron en algún momento, tal vez que era una parábola, encerrando algún misterio profundo. Jesús abiertamente, hermanos, reconocía el sufrimiento y la agonía que le esperaba. Jesús pensaba que como Él cumpliría la voluntad del Padre, pues el tiempo estaba cerca. Había valor en que mirara a su prueba venidera. Si hay o ha existido un hombre con valor en esta tierra, hermano. Si hay o ha existido un hombre con valor en esta tierra, hermano, es mi Maestro, el Señor Jesucristo. En su mente estaba la expresión de: yo cumpliré lo que mi Padre me ha ordenado, me ha mandado. Él iba a obedecer, hermano. Iba a obedecer hasta el final. No importaba el sufrimiento, no importaba por todo lo que él tenía que pasar. Él sabía, hermano, el grado de sufrimiento que iba a pasar por su cuerpo. Él fue entregado. Le condenarán a muerte, dice la palabra del Señor. Le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Jesús, su hermano, fue remarcablemente específico en este anuncio acerca de su destino y predijo muchas cosas sobre las cuales él no tenía control aparente, hermano. Muchas cosas sobre las cuales él no tenía control, porque en sus oraciones él decía al Padre que se hiciera su voluntad, mas no la de él. Él estaba sujeto a la decisión de Dios. Sería, hermano, entregado a las autoridades religiosas. Ciertamente él no arregló su propia entrega. Sin embargo, hermano, él dijo confiadamente que pasaría por este acontecimiento. Le condenarán a muerte. Jesús, hermano, confiadamente predijo que los líderes religiosos harían esto. Aún así, hermano, él fue obediente. Él fue obediente hasta la cruz. Él estuvo confiando en Dios. Y fue como un cordero al matadero. Fue entregado a los gentiles. Y cuando Él es entregado a los gentiles, hermano, Jesús confiadamente predijo lo que los líderes religiosos harían, hermano. Y esto fue muy contrario a lo que ellos estaban esperando. Los líderes religiosos no tenían autoridad para llevar a cabo un castigo capital. No podían hacer un castigo capital por sí mismos. Sin embargo, hermano, los líderes religiosos sí tenían una autoridad. Estos hombres apedreaban, hermano, en diferentes ocasiones a diferentes personas por los diferentes hechos. Podemos vernos, hermanos, y darnos cuenta que sin importarles lo que hicieran,
o el resultado de lo que ellos harían. Apedreaban a la gente. En Hechos capítulo 7, versos 54 al 60, nos habla de cómo Esteban fue apedreado, hermano, y no obstante Jesús estaba seguro de que él sería entregado a los gentiles. Estos hombres, estos seres que no tenían una autoridad para ejecutar a una persona de una manera capital, pero él fue entregado a ellos para que le escarnecieran, para que le azotaran. Jesús predijo estos aspectos específicos de su agonía, una agonía venidera. Le arrancaron el cabello, hermano. Ellos le hirieron las mejillas, le escupieron la cara, escarnecieron, hermano, hasta más no poder, y le crucificaron. La crucifixión, hermano, no era la única manera de que los criminales eran ejecutados por los romanos. Sin embargo, Jesús, hermano, sabía que era así como él sería puesto a la muerte. Aquí está la primera mención del modo de la muerte de Jesús y de la parte de los gentiles en ella. Solamente los romanos podían crucificar a las personas. Y así lo hicieron, hermano. Tomando en conjunto toda la imagen que estamos representando es de un gran sufrimiento, cuando el Señor Jesús iba a ser entregado a los gentiles. Tomado en conjunto toda la imagen es de un gran sufrimiento, sufrimiento en la deslealtad de sus amigos, sufrimiento en la injusticia, hermano, por la cual estaba atravesando, sufrimiento de insultos deliberados, la gente lo insultaba, lo apedreaba, lo abofeteaba. Y ahí viene el sufrimiento del dolor físico, donde sus piernas fueron lastimadas, sus brazos, su costado fue lastimado, la sien fue lastimada al poner la corona de espinas. Un sufrimiento de insultos, un sufrimiento de dolor físico y un sufrimiento de gran humillación y degradación. Déjeme decirle, amados hermanos, que animales de traición y de destrucción estaban ahí presentes. Nos dice la palabra del Señor que al tercer día, lo más importante, esto era algo sobre lo que Jesús confiaba, y por eso estaba muy confiado en ir a la cruz, hermano. Porque él sabía que no tenía poder la misma muerte para retenerlo ahí en la cruz. Mateo capítulo 20, verso 20 al 21, la madre de Santiago y Juan se preocupa por un lugar, por una posición especial para sus hijos. Estos hombres, hermano, seguidores del maestro, estaban fijando ya en la posición en la cual ellos podían ejecutar o establecer alguna autoridad. Mateo capítulo 20, verso 21 dice que la madre de Santiago y Juan pregunta por el lugar de posición especial para sus hijos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La madre de los hijos de Zebedeo, hermano, esta mujer es la madre de Santiago y Juan, los discípulos del maestro. Esta mujer vino con una petición que haría cualquier madre orgullosa, preocupada por sus hijos, porque sus hijos tuvieran una posición y fueran felices. Es extraño, hermano, que esta mujer haya hecho esta petición. Ella era miembro regular de un grupo de los que acompañaban a Jesús. Esta mujer pertenecía a ese grupo. En Mateo capítulo 27, verso 56 lo podemos encontrar. Así que su participación, hermano, en la idea de que se establecieran a los hijos de Zebedeo a la diestra del maestro,
y el otro a su izquierda. No era comprendible, parecía algo difícil, sorprendente que esta mujer hubiera pedido eso, porque ella pertenecía a un grupo seguidor de Jesús, que aprendían, que conocían, que sabían la palabra, parte de lo que el Señor ya les estaba enseñando. Y ella dice, ordena que se sienten estos dos hijos míos, preguntando de parte de sus hijos. Nótese quién responde a Jesús en Mateo capítulo 20, versos 22 y 23. Ella quería posiciones prominentes para ellos en la administración mesiánica de Jesús. Déjeme decirle, hermano, que la mano derecha y la mano izquierda sugieren cercanía a la persona, en este caso la persona del rey, y así también una parte de su prestigio y de su poder. Era algo que esta mujer estaba pidiendo para sus hijos. La promesa de Mateo capítulo 19, verso 28, forma el trasfondo de esta petición. Los tronos ya están asegurados, dejando solo la cuestión de la prioridad. Hay 24 tronos donde solamente Dios va a disponer o ha dispuesto quienes están ahí sentados. Mateo capítulo 20, versos 22 y 23 dice, Jesús le respondió a Santiago y a Juan, cuando piden un lugar de posición especial, ¿acaso saben qué es lo que están pidiendo? Yo creo que ni estos hombres sabían lo que estaban pidiendo al maestro o lo que su madre estaba pidiendo al maestro. Entonces el Señor Jesús les respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso del que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Podéis beber del vaso del que yo he de beber. Su respuesta, hermano, podemos parecer o salir demasiado rápido, hermano, ante lo que el Señor está diciendo. Jesús reacciona, hermano, realmente hacia ellos por esta petición y los cuestiona. Pero estos hombres, hermano, estos hombres que querían un lugar con el maestro, uno a la derecha y uno a la izquierda, que la mamá está suplicando porque tuvieran un lugar ahí, estos hombres se durmieron en el Getsemaní, abandonaron al maestro cuando fue arrestado. Y ahí uno de ellos, hermano, al menos uno de ellos, le falló en la cruz. Ni siquiera se acercó cuando Jesús estaba siendo crucificado. Déjeme decirle, hermano, que solamente podemos seguir a Cristo, no solamente porque podemos beber de su copa o de su bautismo. Después de que nosotros hemos sido dotados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Pentecostés, ya somos más que privilegiados. Ambos, Santiago y Juan, tenían que ser bautizados en el sufrimiento de Jesús también. Sus copas y sus bautismos fueron diferentes. Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles y Juan fue el único apóstol que no murió por medio del martirio, aunque no por falta de intentos. Se dice que fue metido en aceite hirviendo. Él murió en la isla de Patmos y fue el último de los discípulos que murió. Santiago tenía que estar listo para ser el primero en morir. La Biblia lo nombra como Jacobo, entre otros discípulos. Hermano, este hombre y Juan tenían que estar listos para vivir una vida cristiana. Y en este caso, hermano, Juan tenía que estar listo para vivir una vida cristiana más larga.
para ser testimonio de muchos. Y hasta el día de hoy sigue siendo testimonio de muchos el apóstol Juan. En una moneda romana, hermano, se encontró una vez la imagen de un buey que tenía enfrente dos cosas, un atar y un arado. En la inscripción decía, listos para cualquiera. Esto quiere decir, hermano, que él estaba listo para cualquiera de los dos trabajos, para estar atado o para estar trabajando, para estar en las dos condiciones, estar atado o estar arando. Y este es un buen ejemplo, hermano, de la palabra. Por eso el Señor Jesús les dice que tenían un privilegio de tomar de su copa y ser bautizados en su bautismo. Pero el privilegio más grande era que ya tenían parte con el Señor. Es un ejemplo para nosotros la palabra, hermano, ya que tenemos que estar listos para que Dios ordene lo que nosotros tengamos que hacer. Estos apóstoles del Maestro no supieron cómo iban a terminar sus días. Uno fue el primero en morir y el otro fue el último en morir de los 11 discípulos en la tarea que iniciaron cuando Jesús se fue. El Señor Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Por eso no podía poner a nadie ni a su derecha ni a su izquierda. Dijo que no estaba en él el darlo. Jesús aquí demostró una sumisión increíble al Padre, que ni siquiera declaraba, hermano, con el derecho de escoger cómo sería la recompensa de sus siervos, sino que se la cedía a su Padre. Él venía con la voluntad del Padre que le envió, y entonces habla correctamente, y él no puede disponer de los rangos en su reino. Él dice, no es mío el darlo. El Señor Jesús, hermano, nos deja una gran enseñanza, porque aparte de reprender a los discípulos, el día de hoy mucha gente busca los primeros lugares, querer ser los primeros, querer ser o tomar el papel protagónico dentro de una congregación y dentro de una iglesia. El único protagonista es el Espíritu Santo. El único que hace las cosas es Él. El único que obra en milagros es Dios. Así que toda la gloria, toda la honra es para ellos. El Señor Jesucristo es el que murió por nosotros y a Él atribuimos la gloria, la honra y el honor. ¿Qué más que estar cerca de Él, hermanos? No importando la posición que sea a la izquierda o sea a la derecha, lo importante es estar ahí con Él. Así que la reacción de los discípulos, hermano, cuando escucharon esto, fue una gran sorpresa el haber escuchado, porque cuando los 10 que estaban ahí oyeron esto, se enojaron contra los hermanos, hermano. Y entonces Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no es así, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aquellos 10 se enojaron, hermano, con los discípulos erróneamente. Pensaron que era un honor otorgado, hermano, a Santiago o a Juan. La misma promesa de sufrimiento era para todos. Todos iban a seguir al Maestro, todos iban a beber su copa y ser partícipes de su bautismo. La posición en el reino de los cielos no le pertenecía al Señor Jesús darla, pero sí dice que muchos buscaban, hermano, los gobernantes, los fuertes, gobiernan las naciones, se enseñorean de los otros, pero dentro del reino de Dios, dice la palabra del Señor, que el que quiera ser mayor, el que quiera ser más grande,
tiene que servir. El que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que ser vuestro servidor. En la comunidad del reino, en la posición, en el dinero, en la popularidad, nunca deben de ser los requisitos, los privilegios, hermano, de liderazgo. Siempre tiene que ser la humildad. Es un gran requisito previo, como es mostrado por el ministerio de nuestro Señor Jesús. En el mundo pagano, la humildad se considera no tanto como una virtud, sino como un vicio, como algo degradable. Nadie puede otorgarle, hermano, un liderazgo a un esclavo. Sin embargo, el Señor dice que es mayor el que sirve, es mayor el que vino a servir. Muchas personas tienen este ministerio. Existe el ministerio de servicio, ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Es algo, hermano, que el Señor nos ha entregado también para poder servir. No importando la posición en el reino de los cielos, aquí en la tierra tenemos que ser servidores, los unos de los otros. Dios los bendiga, hermanos. Continuamos en un siguiente video hablando acerca de Mateo capítulo 20. Dios los bendiga.